El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció hace unas semanas la designación como próximo secretario de Defensa del general Luis Crescencio Sandoval González. A través de su cuenta de Twitter, el futuro mandatario señaló que del general reconoce su lealtad a la patria y respeto a los derechos humanos, palabras más, palabras menos. Según se supo, no tiene tacha, no tiene mancha alguna. La CNDH investigó su pasado y no tiene antecedentes sobre violaciones a derechos humanos. Sin embargo, si así fue, la CNDH dejó de lado, quizá intencionalmente, la información que generó en torno a los hechos ocurridos de 2011 a 2012 en aquella entidad del norte de Coahuila. He decidido nombrar, en uso de mis futuras facultades, de conformidad con la Constitución y las leyes, al general Luis Crescencio Sandoval González para ser secretario de la Defensa Nacional. Reconozco en él su lealtad a la patria, dijo López Obrador. Pero, ¿quién es el general Sandoval? Ha realizado cursos sobre la administración de recursos de defensa y de inteligencia en el Colegio de Inteligencia Militar y de Operaciones de Apoyo a la Paz en la base militar de McNaughton en Ontario, Canadá. Se ha desempeñado como comandante de la 30 Zona Militar en Villahermosa, Tabasco, de diversos regimientos y guarniciones, y ha ocupado puestos en la sección quinta, planes y proyectos del Estado Mayor de la Defensa. También fue agregado militar en la Embajada de México en Washington y delegado ante la Junta Interamericana de Defensa. En febrero señaló que cuando los soldados prestan auxilio y protegen a la población, vierten lo mejor de su esencia humana. No se dice más de su orden de batalla porque quizás se trata de encubrir un hecho grave de violaciones a derechos humanos y de desacato al cuerpo de leyes militares que enseguida relato. Pues bien, no estoy en contra de nadie, señalo, describo y advierto. A contrario de lo que hasta ahora se ha dicho por unos y otros, no quiero dejar pasar hechos que la ciudadanía debe conocer. Y si llega a conocer, no debe olvidar. Recordemos que estamos en una coyuntura de cambio de régimen, reclamado y exigido en las urnas, que de ninguna manera debemos desdeñar ni dejar pasar. Los militares a sus cuarteles. Va el relato. De nadie es desconocido que el ejército mexicano es el primer violador de derechos humanos. Hasta se jactan de su letalidad, que su actuación fuera de sus cuarteles en la lucha contra las drogas y el crimen organizado ha roto el tejido social y el orden jurídico e institucional del Estado, lo que ha desembocado en una crisis humanitaria irreparable. Por otra parte, la clase política nacional, los medios de comunicación y varios integrantes, quienes estarán en el próximo gobierno, son partidarios de la permanencia de los militares en las calles para lograr la pacificación. Esta apreciación se desprende por los coqueteos que tienen algunos futuros funcionarios con los militares. La situación sobre la designación del general Sandoval, de buena fe o no se saben los hechos, y si se sabe, entonces se encubre y se simula. Veamos, de 2011 a 2012, cuando el grupo criminal conocido como los Zetas se enseñorearon en el norte del estado de Coahuila, entonces gobernado por los hermanos Moreira, ante los señalamientos por la presunta colusión de las autoridades estatales con ese cártel, concretamente en el autogobierno que instauraron en el penal de la localidad de Piedras Negras, a pregunta expresa, el mandatario Moreira respondió que la responsabilidad de ese penal correspondía a los militares adscritos a la guarnición fronteriza, cuyo comandante era el general Luis Crescencio Sandoval González. De aquí la complacencia de Cienfuegos por el nombramiento. Durante más de 3 años, los Zetas utilizaron el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, Coahuila, para asesinar e incinerar al menos a 150 víctimas. Pero el exgobernador Humberto Moreira argumentó que la seguridad de la prisión era de los militares, correspondía a los militares, es decir, de la guarnición militar que encabezó en el periodo más sangriento el general Luis Crescencio Sandoval González, futuro secretario de la Defensa Nacional.
El 15 de octubre de 2007, el sitio web de Proceso publicó el reportaje El Cerezo de Piedras Negras, Búnker de los Zetas, donde se informa de los diagnósticos sobre el sistema penitenciario mexicano elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esos documentos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos asienta que desde 2011 hasta 2013 se advirtió a las autoridades estatales y federales que la cárcel estaba bajo el control por parte de los internos y que internos ejercen violencia o controles sobre el resto de la población, que había prostitución y cobros por parte de los internos para protección, entre otras irregularidades. Abundando, oficialmente, se trata de una cárcel, pero en su interior ocultaba otra realidad. Un centro de operaciones del cártel de los Zetas que lo mismo usaba para modificar vehículos y confeccionar uniformes que para encerrar a secuestrados y disolver en diésel los cadáveres de sus víctimas, auspiciado y protegido por los militares encargados de la seguridad de la guarnición y del Cerezo, en los acuerdos y contubernios con el gobierno federal para resguardar la seguridad pública. La prisión estatal de Piedras Negras, en Coahuila, y a solo 6 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, sirvió al menos entre 2010 y 2011 como un búnker de uno de los cárteles más sanguinarios del país, sin que las autoridades penitenciarias, estatales, federales y militares hicieran algo para impedirlo. Según un reporte divulgado este martes y basado en documentos oficiales, testimonios y datos públicos, elaborado por el Colegio de México, el informe El Yugo Z ofrece un acercamiento a un caso que hasta ahora solo se conocía de manera parcial: el uso de la cárcel de Piedras Negras como punto clave en el esquema de negocios y terror de los Zetas. Dirigido por los investigadores Sergio Aguayo y Jacobo Dayan, el reporte revela un expediente de la Fiscalía Estatal de 1,535 hojas con un centenar de declaraciones que describen una surrealista vida criminal dentro de la prisión. Junto al área donde se asesinaba y deshacía los cuerpos de las víctimas, se levantaba una de las torres de vigilancia del penal, el cual era controlado por los Zetas mediante amenazas y castigos. Varios presos al servicio de los Zetas tenían armas, según el reporte, y salvo los jefes de turno, ningún guardia portaba alguna arma. Había miembros del cártel que llevaban de fuera con rifles. La venta de droga y las extorsiones a los internos financiaban la compra de voluntades. El informe calcula que el cártel reunía el equivalente a unos $75,000 al año. Los sobornos eran simbólicos, desde los $50 al mes para un guardia raso a los $5,000 del director del penal, e iban acompañados de intimidaciones. Además de un lugar de exterminio, en palabras de los autores, la prisión era también un refugio de líderes para evitar su detención o lugar de fiestas, en las que a veces no faltaron vacas que mataban allí mismo para alimentar a los asistentes. El jefe Z de la cárcel, un ex policía municipal preso ahí y cuya identidad no se menciona en el documento, lo mismo salía del penal a tomar café custodiado por guardias que se liaba a disparos por pura diversión o seleccionaba a esposas de los internos para mantener relaciones sexuales. Tenía 34 colaboradores muy cercanos y otras 58 personas que realizaban las tareas de confección de uniformes, para modificar vehículos, para hacer carpintería, según el mismo reporte. La tarea más delicada y también la mejor pagada, a $300 por noche, era de los 20 cocineros, los encargados de disolver los cadáveres. Según los testimonios, algunas víctimas llegaban vivas y eran asesinadas allí mismo de un disparo o un martillazo en la cabeza. Algunas eran desmembradas antes de quemarlas con diésel en tanques de 200 litros. Cuando se cocinaba a las personas, estas se iban haciendo chiquitas y se les iba picando con un fierro hasta que no quedaba nada. Luego se empinaba el tonel para vaciar los residuos en el suelo, que la mera verdad era muy poco, declaró el jefe Z. Los guardias, que debían estar en las torres, eran llevados a otros lugares,
y los internos eran encerrados en sus respectivos módulos. Según la descripción, vehículos con los condenados bordeaban el perímetro de seguridad hasta detrás de los talleres. Lo único que no podía controlarse era el humo y el olor que se extendía por toda la cárcel. Cuando terminaban el trabajo, los restos eran esparcidos en varios lugares cercanos, entre ellos un río o un campo de fútbol. El informe contó con el apoyo del gobierno estatal, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de colectivos de víctimas. Los investigadores dicen que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores no entregaron información. Testimonios en juicios contra miembros de los Zetas en Estados Unidos entre 2013 y 2016, dados a conocer en un informe de la Universidad de Texas, apuntan a que hubo alrededor de 150 calcinados en la cárcel. Otros creen que más. Por eso piden profundizar las investigaciones para llegar a la verdad y procesar a todos los responsables. Los investigadores aseguran que miembros del gobierno estatal y del federal sabían lo que ocurría en el penal. La CNDH dijo públicamente en 2011 que la prisión estaba controlada por los internos. El reporte del Colegio de México asegura que algunos funcionarios fueron testigos presenciales de un secreto a voces. Integrado inicialmente por militares de élite que desertaron, el grupo de los Zetas surgió como brazo armado del Cártel del Golfo. En la primera década del siglo XXI cobró vida propia y creció hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más temidas que disputó y logró el control de amplios territorios, sobre todo del norte y este del país. Al paso de los años, las autoridades dieron diversos golpes a los Zetas y detuvieron a varios de sus líderes y operadores. El grupo ha sido señalado como autor de algunas de las peores masacres en el país, incluido el asesinato de 72 migrantes en 2010 y el incendio de un casino en 2011 que dejó 52 muertos. Lo que pasaba en la cárcel de Piedras Negras no era algo aislado. En marzo de 2011, una supuesta venganza entre Zetas hizo que miembros del cártel llegaran a la localidad de Allende y con la ayuda de policías municipales desaparecieran a un número aún indeterminado de familias. El reporte del Colegio de México asegura que ahí participaron presos de Piedras Negras. La Federación Internacional de Derechos Humanos, una organización civil, solicitó hace unos meses a la Corte Penal Internacional iniciar un estudio preliminar sobre supuestos delitos de lesa humanidad en Coahuila. La situación de violencia en Coahuila llegó en octubre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí, las víctimas se quejaron de la falta de indagatorias transparentes y hablaron de ataques generalizados con complicidad de autoridades. Los gobiernos estatal y federal negaron tales acusaciones y el Ejecutivo de Coahuila aseguró que las investigaciones iniciadas en 2014 seguían abiertas. En septiembre de 2012 se fugaron 129 presos. Las autoridades dijeron entonces que usaron un túnel. Según el expediente de la Fiscalía y los testimonios de los juicios de Texas, salieron por la puerta principal. El jefe Z había sido trasladado a otro penal y necesitaba refuerzos. Después de la fuga, llegó un nuevo director a Piedras Negras. Apenas duró 2 semanas. Un preso ofrece su explicación. Lo mataron porque no quiso ponerse al mando de los viejos. El empresario Armando Guadiana Tijerina, quien demandó al gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad, aseguró que en la masacre de más de 300 personas en Allende y en el penal de Piedras Negras, ocurrida en marzo de 2011, hubo un encubrimiento de las autoridades. ¿Cómo será posible que la autoridad militar que tiene el control total del sistema de seguridad local, la guarnición de la plaza, no se haya percatado de tal acontecimiento? Así las cosas. Si bien el nombramiento del general Sandoval González descabezó a un grupo cupular de militares que durante 25 años estuvo a cargo y dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional en torno al liderazgo del general Enrique Cervantes Aguirre, generales empresarios. Lo cierto es que tanto el general Sandoval González y el grupo militar cooptado abrevaron de la misma fuente de adoctrinamiento.
tienen las mismas habilidades e impunidades y prácticas autoritarias e irresponsabilidades, como lo es entre otras Tlatlaya y Ayotzinapa. Es decir, se cobijan con el mismo manto de impunidad. ¿Por qué debemos esperar un cambio? Luego, ¿qué resulta del relato? Primero, el encubrimiento por parte de la autoridad militar superior de los hechos del penal de Piedras Negras y de la localidad de Allende, donde se sabe de una masacre de más de 350 víctimas en el lapso de 2011 a 2012, en la jurisdicción de aquella guarnición fronteriza, otrora a cargo del general Sandoval, futuro mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. No obstante que la misión de los militares de la guarnición que encabezaba Sandoval González era vigilar los perímetros y entradas y salidas de la cárcel. Todo esto pone sobre relieve que se trata de una política de Estado. Segundo, la misión de tutelar la seguridad de la localidad de Piedras Negras, incluyendo la del penal, jurisdicción encomendada al general Sandoval González en su función de policía, o no se cumplió, o fue un fracaso, o es complicidad, o es parte de lo mismo. ¿Por qué debemos esperar un cambio? Por tanto, ¿cuál es el mensaje? ¿Continuidad o cambio? Anticipación del predominio militar para las definiciones por encima de consideraciones civilistas, o un quiebre de paradigma que rompa las contravenciones primordiales de la democracia. Estimados, los invito a reflexionar. No obstante la coyuntura que reclama un cambio de régimen, tope en lo que tope, y no sé dónde más pueda topar, el poder civil todavía siente los pasos en la azotea de la bota militar. Si la nueva clase política demuestra que siguiendo los mismos procedimientos, el fracaso en la seguridad puede obtener resultados diferentes, los tendré que felicitar, pero veamos, y será rápido. La relación civil-militar democrática está en riesgo el avance democrático de la sociedad y más grave, está en riesgo el destino de la nación. Ahora, cuando redacto esta entrega, me cae a cuenta que hace 25 años, el 9 de noviembre de 1993, fui encarcelado por haber propuesto la creación del Ombudsman Militar, una institución que tiene por objeto establecer controles institucionales al ejército mexicano.